6 años, yo no soy de acá de La Pampa, yo soy nacida en la provincia de Buenos Aires, Rivera. A los 6 años tuve la mala suerte de que mi papá falleció, o sea, en un accidente se le escapó un tiro y se murió. Murió también acá en La Pampa, en Santa Rosa, lo trajeron acá a Santa Rosa, falleció acá. Y después las cosas de la vida, mi madre formó pareja otra vez, nuevamente, y vinimos a un campo acá cerca, lo que manda Dios, cerca del campo de la Cristina, o sea, de los Wisnes, ¿no es cierto? Pero yo todavía era chica, yo fui a la escuela rural cerca de donde estábamos. Fui a la escuela rural, fui en sulky, en esa época no tenía la capture como ahora, y fui en sulky, terminé el 6º grado ahí. Después nos vinimos por razones de trabajo de mi padrastro, a Talibarroca, acá. La lucha de su madre también fue importante y mucha, ¿no? Usted con apenas 6 años, queda ella viuda por este accidente Sí. Que tiene que ver con que estaban cazando su padre y se escapa un tiro. Sí, y bueno, ahí mamá, pobre, valiente, ¿no? Trabajadora, bueno, fuimos a parar a la casa de los abuelos. Los abuelos supuestamente, como todo, quiere a su nieto, ¿no? Mi mamá salió a trabajar de sirvienta y yo estaba con los abuelos. Pero mamá, en esa época, yo no sé cómo se pudo hacer tanto, ella pudo hacer tanto, porque trabajaba a la mañana, venía a las 2 de la tarde, a las 3, a la casa de la abuela, estábamos parando, y le seguía ayudando a la abuela, y enseñándome a mí todavía, porque yo empezaba primero inferior, a leer en esa época cuando se leía O, S, O, S, no es como ahora que los chicos agarran un libro y salen leyendo, no. Y bueno, todo el sacrificio de mi madre llegó a comprarse un terrenito. ¿Como empleada doméstica? Como empleada doméstica, sí. Y muchas veces uno lo cuenta y nadie puede creer. Y después un tío le hizo la perforación, le ayudó, todos le ayudaban, ¿no? Logró comprarse las aberturas, que todavía algunas aberturas están en la casa que después se hizo acá, y con las aberturas, chapa, todo. Y siempre mamá me decía, hija, vamos a tener la casa, una casita nuestra. Yo estaba tan contenta de tener una casita nuestra, era el sueño y bueno, nos faltaba poco ya para la casita, ese sueño, los ladrillos y un poquito más. No es como ahora que te dan la casita, ponete la casita, anotate, pones la casita y tenés todo servido. No, no era así, no era así. Y bueno, y en ese trayecto mi madre hace pareja o se casa con este hombre, Basilio Rivas, que ya después de ahí fuimos a una chacra. Bueno, de ahí nació mi hermana, una hermana, Mirta, y después de ahí, de Rivera, vinimos al campo, que ya te digo que era cerca del campo de acá de la Cristina. Bueno, en ese trayecto, ya después nos fuimos al pueblo, también seguimos trabajando, mamá siguió trabajando, y ya también tengo otra hermana, más chica, que está acá, y después de ahí yo ya tenía 15 años, 16. En esa época tampoco mamá me dejaba ir a los bailes, como van los chicos ahora. No, tenía que ir con alguien mayor, y a veces me preparaba y mamá no me dejaba salir. No es como los chicos ahora que dicen me voy y ya se van, no. Y había que pedir permiso para bailar si alguien le invitaba. Sí, a los padres. Claro, sí, y no, yo iba con una señora de confianza, me llevaban y me traían, pero era difícil la cuestión, no era me voy, no, era difícil la cuestión. ¿A qué hora venís? No tenés al otro día, levantarte y ayudarle a cuidar a mis hermanas, que eran más chicas, y hacer las cosas en la casa, porque mi mamá trabajaba para afuera. Así que no fue fácil las cosas mías.
nos conocíamos, porque nos conocíamos con todo el grupo, o sea, con todos los Wiener. Ellos eran muy familiares, o sea, muy de amigos. Y los llevaban muchas veces a mi padrastro para trabajar acá cuando hicieron la casa. Cuando hicieron la casa, ellos ocupaban, mis cuñados ocupaban gente para ayudar, para traer arena, para traer Portland, para traer todo. Eso lo hacía mi marido con el camión de acá, traer todo lo que era material. Y los demás trabajaban, hicieron el galpón, hicieron la casa, y bueno, en una de esas sí, mi marido siempre dijo que él, de chica le gustaba como era yo. No sé si se habrá equivocado o no, si le gustó o no, no sé. Pero yo hace 58 años que estoy acá adentro. 58 años en este lugar y bueno, también toda la vida con su esposo, él lamentablemente ha faltado hace poco tiempo, un par de años. Sí, o sea, 58 años, pero él hace 1 año y 4 meses que falleció. Pero él siempre llevaba una contabilidad de negocio, o sea, lo que es el campo. Él llevaba un contador de lujo, era, a pesar de que tenía un estudio de 6 años de escuela primaria. Era muy hábil para los negocios, muy hábil para los negocios. Y se llevaban bien con los hermanos, con los 4 hermanos, ellos eran 5. Volviendo a este campo que con su esposo pudo también construir, ha participado también sus cuñados en toda esta historia, vemos, por ejemplo, un tractor que es realmente con un montón de años, centenario podemos decir, sería el tractor de don Pedro Luro, el que está acá. Claro, es el que estaban viendo ahí ustedes, y tienen la historia, porque mi marido cada vez contaba que cuando salían a trabajar con eso, claro, era el Forson, ¿no es cierto?, le decían ellos. Y sí, salían, venían llenos de rosetas, de yuyos, de porquerías, cosas, porquerías, dice uno ahora, no, todo, tierra, roseta, todo lo que sea, pero era un sacrificio bárbaro, no es como ahora que tenemos otra cosa, ¿no es cierto? Ellos cuentan esa historia, que era una historia de laburo, de laburo, la verdad era trabajar. Ahora tenemos el tractor con aire acondicionado, con esto. En esa época no, estábamos llenos de rosetas. Claro, ¿y se ponían algunas bolsas o algo para cubrirse de la No roseta? sé eso, pero no sé si lo contó mi marido alguna vez, cómo hacían, pero yo sé que cuando se bajaban se tenían que sacar la roseta, dice, con un palito y sacarnos la roseta. Dice que los pies se les llenaban de roseta, como iba abajo el Forson, de roseta. Así que, o sea, ellos trabajaron mucho, eran muy laburantes, los 5, sí. Y de su esposo lograron formar una familia, como nos contaba, vecinos aquí de esta zona, se conocen, se casan. ¿Y cuál es el primero que llega? Cuéntenos un poquito de su familia. De los hijos. Sonia, pero llegó a los 6 años de casado llegó Sonia. 6 años de casado. Yo el primer embarazo no tuve suerte. Y bueno, 6 años. Y después a los 3 años nació Javier, que es el que está ahora apuntalando y está conmigo, o yo estoy con él, no sé cómo es la cosa, pero es el que está llevando las cosas adelante. ¿Y cómo usted vive toda esta actividad que también tiene Javier fuera del campo, como es ser animador de jineteadas? Un orgullo, porque me siento bien,
porque él cuando era chico le gustaba, agarraba cualquier cosita y decía, cualquier pavada, ¿no es cierto? Vamos a decir así, cualquier cosa. Él le agarraba una cosa así, lo agarraba de micrófono. Y lo que pasa es que tampoco le gustaba ir a la escuela, aclaro. ¿Cómo hace cómo hace todo ese repertorio arriba del escenario? Porque en la escuela sí lo ponían siempre, cuando había un acto escolar, lo ponían a él también para bailar o para hacer una comedia. En esa época, cuando se hacían muchas comedias en la escuela, el 25 de mayo, el 20 de julio, todo eso. Una anécdota que le voy a contar, él le habíamos comprado un revólver de Cevita. ¿De Cevita? Sí, de esa época. Sí, para acá va Bochinche. Y era la fiesta, me parece, el 25 de mayo. Él participaba con las nenas y los chicos. Cuando terminó el acto, yo no sabía. Cuando terminó el acto, agarró, sacó eso, arriba al escenario. Fue el revuelo, un olor a cevita quemada, a pólvora, era, y la gente toda a reírse, porque imagínate. Pero cómo se la arregló el tipo, yo no sabía que había llevado, porque lógico, si no, no los dejaba. Se las arregló para hacer esa hachuría. Él vivía haciendo lío, vamos a decir así, y se le disparaba muchas veces de la escuela también, porque si sabían que iban a trabajar con la hacienda acá, no quería escuela. Si ellos sabían que los tíos pasaban con los caballos por la escuela, porque antes no había lo que hay ahora, asfalto, qué sé yo, no, se le disparaba porque él quería trabajar en el campo. Así que sí, y ahora tiene que trabajar. ¿Y el amor por los caballos que tiene él, dónde lo habrá sacado? ¿Qué piensa usted? Mi papá le gustaban los caballos. Mi papá era muy prolijo, en ese sentido le gustaban los caballos. En esa época no teníamos tampoco lo que tiene él ahora, una tropilla. No, papá tenía 3 caballos. Esos 3 caballos que tenía los tenía hecho una niña, bien prolijo. Nosotros íbamos al pueblo, cuando yo era chica, en sulky. Y ese sulky tenía que estar impecable. O sea, siempre estaba pintado, siempre estaba arreglado. Papá era muy prolijo en la ropa, en la casa. Papá llegaba, por ejemplo, estaba trabajando en la ganadera, llegaba a las 6 de la tarde, vamos a suponer a esta hora en el verano, y ya mi mamá me tenía que tener a mí impecable, ¿no es cierto? Con ropa limpia. Y bueno, papá era muy ordenado también en la casa, y cuando llegaba gente de la ganadera, siempre viene y te da la mano, y yo siempre daba la mano izquierda, no sé por qué. Entonces papá me retaba y bueno, yo me sentaba en la punta de la mesa cuando venía alguien y yo sabía que con esta mano tenía que comer. Entonces daba esta mano, ¿no es cierto? Me sentaba en la punta de la mesa y sabía que, bueno, toda la gente decía, ¡ay, qué nena buena, qué nena buena! Sí, buena, porque yo sabía que después si no daba la mano derecha se me venía un cascote. Así que toda la vida me tocó cosas buenas y cosas a veces que tenía que pasar en la vida. En aquella época también estaba por ahí la charla de los grandes, no había que meterse en eso, digo. No, calladita la boca, no, sí, y estar limpia yo, ordenada. No, la gente que venía me traían chiches, a mí nunca me faltó el juguete, jamás, nunca, porque esa gente que venía de la ganadera me traía juguetes, me traían caramelos, me traían todas esas cosas, yo nunca me faltó nada. Además, otra historia de que le sirva esto para muchos padres o madres, o a mí misma me sirvió, de que yo dejaba los chiches tirados. Yo jugaba y dejaba los chiches tirados. ¿Qué hizo mi papá? Me agarró todos los juguetes y me los puso arriba de una planta. Bueno, yo cuando me levanté de la siesta quería jugar. No, me dice mamá, papá te los dejo ahí porque vos dejás las cosas tiradas. Nunca más dejé nada tirado. Y eso capaz que hoy me lleva al orden, al orden de las cosas. A ver, con una persona discutimos muchas veces por el orden, ¿no? No quiero decir mucho, pero
hay una persona que no le gusta mucho el orden, viene y te tira las cosas, la campera, el saco, te deja las alpargatas por un lado, pero a mí me cuesta, a mí me gusta el orden me gusta, pero ¿por qué? Porque me lo enseñaron de chica. Si papá aquel día no me hubiera puesto los chiches ahí arriba y que no quería que yo estuviera sucia, también me llevó hoy, tal vez pienso hacer, no soy muy diplomática para esas cosas, pero me gusta el orden. María, y cuando justamente de esa persona que usted está hablando, que no vamos a nombrar, como decía usted, llega a comenzar en este caso, animar jineteadas, primero en La Pampa y después llegan al gran escenario de Jesús María. ¿Cómo vivió eso con su esposo? ¿Qué recuerdos tiene de todo eso? Maravilloso, maravilloso porque yo lo digo y se lo digo. Él acá muchas veces hablamos y yo siempre lo cargo que tiene una papa caliente en la boca porque a veces no me entiende, él me habla apurado y no me entiende. Cuando lo veo arriba de un escenario, yo misma como madre no puedo creer. Lo veo y me parece que no es él, porque habla bien, ya pronuncia las S, se sabe explicar. Y el día que lo vimos por televisión, sí, yo lloré. Voy a aclarar ahora que yo lloré, porque no llegar como llegó él con sacrificio, muchos dicen, no, porque es esto, porque tiene dinero, porque... No, él llegó con sacrificio, con su pueblo que le gustaba eso, ¿no es cierto? Uno hace las cosas que te salen bien porque te gustan. Por si no, las cosas que no te gustan, no lo hagas, no subas a un escenario porque no te gusta. Pero a él le encanta. El tiempo de casado, la casa estaba hecha, ¿no es cierto? Pero estaba lo que ellos le decían el rancho viejo. Cada uno tenía su habitación, después se tiró. Yo me dedicaba más a la cocina, vamos a decir, porque éramos 5 nosotros, yo 6, y 2 empleados, eran 8, y había que hacer el almuerzo y a la noche la cena. No es como ahora que comemos una ensaladita y esa, la gente trabajaba. Y ellos, mis cuñados, me ayudaban mucho en ese sentido, muchísimo. Pues yo tenía 18 años, claro. Me ayudaban muchísimo. Después de eso, a través de los años, qué sé yo, a mí me gustaba, empezamos a criar pavos, crié como 60, 70 pavos. No sé cómo hice, porque yo hoy tengo que salir a matar un pavo. Matarlo sí, lo mato. Pero criar pavo como lo hice aquella vez, yo me pongo a pensar, no sé cómo lo hice, pero eran 15 años menos, 20, y se notan los años. Y también seguramente han venido épocas de vacas flacas, como se dice, ¿no? Faltas de lluvias, esta parte de La Pampa siempre sufre esas inclemencias del tiempo, ¿no? Han habido años buenos y otros no tanto. Sí, la verdad que se pone tirante cuando hay sequía, se pone tirante. Yo siempre le digo a Javier que el mejor ministro de Economía nuestro es la lluvia. Porque si no llueve, estamos listos. Ahora, si no llueve mucho, como ha llovido ahora en estos días en la provincia de Buenos Aires, pobre gente, pierde todo. Yo prefiero en este momento una sequía y no lo que le está pasando a la gente de la provincia de Buenos Aires, que es mar, ya no es agua, laguna, ya es un mar. También aquí en Natalí Barroca usted ha tenido la posibilidad de integrar alguna comisión, de trabajar por la comunidad. Sí, estuve en la Capilla María Auxiliadora de presidenta, estuve, 8 años, 9, pero mi marido era intendente en esa época. Entonces nos ayudaba también mucho, o sea, al ir a la Casa de Gobierno presentábamos nosotros un pedido, él nos hacía firmar y bueno, él nos dio un terreno y logramos hacer la Capilla María Auxiliadora.
La logramos, sí, la logramos a fuerza de la gente que nos ayudó, porque mucha gente nos ayudó, todos. Hicimos cenas, hacíamos todo lo que... Y todavía están los bancos que yo salí con otras mujeres, con otras damas, al campo, en el auto mío, a buscar dinero para... Y sí, los bancos que están ahí son los que juntamos con las otras damas. Porque yo después integraron otras mujeres, después la capilla se rompió una teja, se humedeció, la hicieron toda nueva, pero los bancos, el piso que está, era cuando estuve yo. Tengo la satisfacción de entrar a la capilla y sé que ese piso lo junté yo en una cena que hicimos para la capilla. Yo agarré, quien me donaba 1 metro de piso, 2, y lo hice. Así, y hice todo, junté el dinero para toda la capilla. Usted nos contaba por allí, en el comienzo de la charla, aquello que le pasó a su papá, aquel disparo que se escapó y usted quedó de alguna manera sin papá a los 6 años, ¿no? Años después también la historia se va a repetir nuevamente en la familia. Sí, y de lo mismo de mi cuñado. Exactamente. Pero el mismo mes fue, ¿eh? Papá fue un 15 de agosto y mi cuñado no sé si a los 4 o 5 días, 6, la misma historia. Eso fue cuando yo tenía, bueno, para ponerle 6 años. Y mi cuñado, Carlos, se llamaba, estuvo también, si papá falleció el 15, mi cuñado Carlos, ponele 5 días después, 4. Claro. Una historia igual, una en Rivera, entonces Buenos Aires. Y la otra acá en La Pampa. Y la otra acá en La Pampa. Por eso, Javier, yo tengo terror que él ande con armas. Yo prefiero el micrófono, que es más saludable, que un arma. Yo el arma le tengo terror. ¿Y usted lo acompaña a las jineteadas? No a todas, no a todas. Cuando está cerca, sí voy. Pero no, porque si no, yo tengo que... Antes con mi marido salíamos los dos, él manejaba, pero como es cuando hay una jineteada, se levanta temprano y sale temprano a las 6 de la mañana, según a donde tenga que ir, no, yo ahí no lo acompaño. A las 6 de la mañana levantarme para ir a una jineteada, no. Ahora, si soy independiente, cuando mi marido estaba, sí, no te digo a las 6, saldríamos a las 8, a las 9, tampoco. No, porque él se levanta, cuando tiene esos compromisos, se levanta temprano. Y ojalá que Ignacio, mi nieto, tengo 2 nietos, Augusto y Ignacio, que siga el camino, porque le va a quedar todo realizado, ya todo hecho. Pero ahora para cuidarlo le va a ser más difícil, me parece, ¿no es cierto? Aunque ellos tienen capacidad de estudio y todo. Pero creo que es difícil mantener esto. Yo me doy cuenta que Javier, con todo lo que él nació y crió acá, no es fácil llevar una cosa así, una empresa. Porque es una empresa ya es una empresa. María, gracias por recibirnos, ha sido un gusto estar aquí. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cuando gusten ya saben dónde estamos. Bueno, seguramente han escuchado la voz de mi madre, María Estermelo, y bueno, esta historia muy particular. Vengo del pago pampeano, de la tierra del Caldén, por donde pasó Pincén, grito en alto, lanza en mano, a donde asoma el sol temprano, entre grandes medanadas, a donde vivió la indiada del gran cacique Ranquel, que aún se siente el tropel por las largas rastrilladas. En un pueblito yo nací, llamado Atalí Roca, de población media poca, pero de gente feliz. Luego en el campo crecí, entre montes y manadas, observando las lomadas cuando el sol se iba adentrando, los caballos retosando que van con rumbo a la aguada. Y así me curtí paisano, con las cosas del pasado, redomoneando un montón nunca tarde, bien temprano, con el cimarrón ya en mano, el campo y la tradición, el don de la inspiración que desde joven me llega y el arte Santos Vega que llevo en el corazón. Muchísimas gracias y gracias por compartir estas imágenes. Gracias.